y lesiones traumáticas, es decir, lesiones que cursan con reacción inflamatoria por diferentes razones. Infección bacteriana, viral, siempre recordar que las máquinas salvajes pues tienen una constitución y que esa constitución histológica permite de alguna manera conocer un poco cómo se va desencadenando la enfermedad en la glándula celular. Uno de los signos o síntomas clásicos de enfermedades que afectan la glándula viene a ser pues, la disminución o la pérdida de la secreción salivar. Y nosotros sabemos cuán importante es la saliva para efectos del metabolismo a nivel de la necesidad ocular, y que la constitución de la saliva con diferentes elementos permite justamente que se cumpla una buena función digestiva. Pero también a la saliva se le ha atribuido otras funciones, por ejemplo, funciones inmunológicas, funciones protectoras, la presencia de algunas enzimas, por ejemplo, que hacen de que de alguna manera algunos elementos patógenos puedan ser eliminados, o la presencia, por ejemplo, de algunos anticuerpos, especialmente de hemoglobina A, importantísimo porque además de funcionar directamente como un elemento que neutraliza antígenos, pues funciona también como un elemento de receptador de antígenos. O sea, es una opsonina. También se ha atribuido a la saliva funciones mecánicas, por ejemplo, para el habla. Se dice que una persona que tiene pues, una secreción normal de saliva tiene una buena vocalización, una pronunciación de las palabras. Y es cierto. Ustedes ven un conductor, un entrevistador, probablemente estamos con un pasito de habla. La cavidad vocal. Y la saliva como elemento, digamos, acuoso, también tiene una función importante en la inmunología de la mucosa bucal. La mucosa bucal no solamente traquiza, no solamente recubre de manera natural, sino que gracias a la saliva, los elementos de la saliva se activan mecanismos inmunológicos de la mucosa. En la mucosa bucal, por ejemplo, hay elementos inmunológicos como la célula del agua, células dendríticas, son marrones, que intervienen en mecanismos inmunológicos. La saliva es un elemento importante en su, digamos, en su funcionamiento. Los queratinocitos, por ejemplo, cumplen una función de barrera básicamente a nivel de la capa córnea en la mucosa bucal, gracias a la presencia de la saliva. Hay diferentes reacciones inmunológicas a nivel de la mucosa bucal. En la mucosa bucal también se sintetizan algunas citoquinas, algunas quimiocinas, porque gracias a la saliva hay una mejor función especial. Entonces, la glándula salival es importantísima por eso, y que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, hoy vamos a desarrollar las alteraciones que son más comunes dentro de las alteraciones de la glándula salival. Son las más frecuentes. Las que comúnmente nosotros en la consulta diaria vamos a observar. Y entonces vamos a vincular un poco a cuál es nuestra conducta, cuál va a ser nuestra conducta, porque hay muchas terapias que nosotros podemos hacer en consulta ambulatoria, sin necesidad de pedir una consulta. Lo podemos manejar, pues son lesiones susceptibles a un manejo ambulatorio, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que conocer. Bueno, recordarles que las unidades, ¿no? Estructurales, secretorias, funcionales, anatómicas de las glándulas salivales están formadas por el parénquima constituido por ácidos, ¿no? Ácidos serosos, ácidos glucosos o ácidos mixtos, acompañados de la estructura ductal, los conductos estriados, intercalados,
ácidos y ductos forman el parénquima. Entonces, cualquier lesión que afecta al parénquima es una lesión que va a tener pues, una consecuencia funcional, ¿no?, en la secreción de la saliva. Y además ustedes saben de que el comportamiento patológico, ¿no?, de las enfermedades, si afectan al parénquima, claro, la consecuencia va a ser directamente en la función. Pero eso no quiere decir que el estroma también tenga algo que ver. Si no hay estroma, no hay aporte de sangre, no hay aporte de elementos, etc., ¿no? Pero básicamente el comportamiento patológico de las lesiones siempre va a estar dado, siempre va a estar determinado por el parénquima. En este caso, ácidos y ductos, no hay que olvidar. O sea, no solamente son ácidos los importantísimos en cuanto al parénquima. Si bien es cierto, los ácidos sintetizan, secretan, pero hay una, digamos, una estructura conductiva que conduce. Y si no hay quien conduzca, realmente no va a haber la función. Entonces es importante eso que hay que recordar. Pero no olvidando que el estroma también es importante. Y siempre se ha clasificado a las glándulas salivales en glándulas salivales mayores y menores. Básicamente por dos razones. Por su tamaño, las glándulas salivales mayores son más grandes y las glándulas salivales menores son más pequeñas. Por su tamaño y por la cantidad de secreción. Las glándulas salivales mayores sintetizan mayor cantidad de saliva y las glándulas salivales menores usualmente sintetizan cantidades menores de saliva suficientes como para mantener la mucosa bucal única. Y básicamente tiene construcción mucosa para las glándulas salivales menores, a excepción de las glándulas de von Ebner que se encuentran en la parte dorsal de la lengua asociadas a sus conductos al surco circunpapilar de las papilas versiformes. Esas son glándulas de tipo seroso. Son las únicas glándulas salivales menores de naturaleza serosa. El resto es glándula que tiene ácidos serosos, mucosos o mucos, o sea, mixtos. Entonces, las glándulas salivales menores también son importantes. Entonces, ¿por qué? Porque son ellas las que van a mantener la boca húmeda. ¿Sí? Las glándulas salivales mayores usualmente se activan para efectos de preparar el modo alimenticio, ¿no? Cuando nosotros pensamos en comer o cuando introducimos algo a la cavidad bucal, inmediatamente se activa, ¿no?, esta integración del sistema nervioso autónomo. ¿Para qué? Para que exista secreción salivar en cantidad abundante, 1,5 litros aproximadamente diario. Pero las glándulas salivales menores son importantes también porque además mantienen la cavidad bucal húmeda. En el caso de las glándulas serosas, por ejemplo, las glándulas serosas tienen bastante que ver en su funcionamiento con la sensibilidad gustativa. ¿Por qué? Porque el hecho de estar en el subconducto, en el surco circunpapilar de la papila caliciforme, ustedes saben que las papilas caliciformes son las papilas más o menos entre 12, 14, 16, la ven igual, y son las más importantes porque tienen la mayor cantidad de botones gustativos. Entonces, esta saliva serosa hace las funciones de limpiar los poros gustativos. Y entonces, cuando hay una alteración de estas glándulas salivales menores, no solamente la humidificación de la cavidad bucal aumenta, sino también la sensibilidad gustativa. Ya vamos a tener de repente cuadros de hipogeusia, o sea, hipodisgeusia, alteración en la sensibilidad gustativa. O sea, que también tiene que ver en la sensibilidad gustativa. Muy bien. Voy a tener que ir acercando la cara. Bien, habíamos un poco, para, digamos, centrar el tema, las enfermedades en glándulas salivales se agrupan en dos grupos. Las enfermedades no neoplásicas, que es la que vamos a desarrollar ahora, vamos a desarrollar todas, sino las más frecuentes que les decía, y las enfermedades neoplásicas, ¿no? Las enfermedades neoplásicas son las proliferativas que ustedes saben, benignas y malignas, que ya desarrollamos. Hoy vamos a desarrollar las no neoplásicas que les he dicho, y más que todo usan por la respuesta inflamatoria. Vamos a ver que hay características que nosotros vamos a recordar y que justamente van a depender estas respuestas inflamatorias. Entonces, cuando hablamos nosotros de respuestas inflamatorias, básicamente vamos a tener una, que es la cialolitiasa.
La cianolitiasis es una enfermedad en la cual se forman pues, los famosos cálculos salivales. Muchos órganos secretorios o muchos órganos huecos que contienen líquido generan cálculos. Por ejemplo, hay cálculos renales, cálculos vesiculares y también obviamente cálculos salivales. Y estos cálculos salivales son de estructuras calcificadas. Algunos lo consideran como clasificaciones distróficas, ¿no? Pero en realidad son clasificaciones cálcicas, ¿no? Que generalmente se van a producir en los ductos de la glándula. Entonces ya puede estar imaginando, ¿no? De que si hay un cálculo en un ducto, lo que va a provocar seguramente es dificultad o alguna consecuencia en la secreción, en el transporte de la saliva y expulsión. Es decir, en este caso va a haber una alteración en el transporte, no en la secreción, sino en el transporte de la saliva. En los casos de cianolitiasis, la glándula sigue secretando saliva. La alteración está en el transporte, ¿no? Entonces, como hablamos nosotros de cálculos salivales, ¿verdad? Los cálculos salivales están constituidos por lo que se denominan los cianolitos. El cálculo salival es un cianolito, es una estructura dura, calcificada, mineralizada. Y puede tener diferentes formas. Ustedes ven acá, por ejemplo, tiene esta forma un poco alargada, ¿no? Cilíndrica, y que a veces cuando se toma una radiografía puede un poco confundir, como si fuese una pieza de cuerpo. Entonces es importante dentro del diagnóstico que no solamente vamos a orientarnos por la imagen radiográfica, sino sobre todo por características de tipo clínico, que también es sumamente importante, pero esta imagen es porque a veces nos podemos confundir. Yo sé que cuando tomamos una radiografía, por ejemplo, en esta zona, tomamos una periodicidad por acá, podríamos confundirnos de repente con una pieza. Pero además, lógicamente que aquí, en esta panorámica, ocurre esta situación, pero seguramente en una periodicidad no va a ocurrir esta superposición. ¿Por qué? Porque el cálculo salival está en el ducto glandular. Y los ductos glandulares no tienen nada que ver directamente con las piezas dentales. Porque los ductos glandulares, por ejemplo, la glándula submaxilar y la glándula sublingual, están en el piso de la boca. Ambos lados del. Y nosotros con planta dental no colocamos exactamente debajo de la lengua, ¿cierto? Si no colocamos nosotros un pegadito blanco. Pero él viene, nos podría nosotros confundir esto, ¿no? Si nosotros grabamos una panorámica, confundirnos con una lesión tipo cálculo salival. Bien, los cálculos salivales, ¿verdad? Son lesiones, como les decía, que desde el punto de vista clínico la podemos observar de esta manera, sobre todo aquí. Los cálculos salivales usualmente son más frecuentes que glándulas supraorbilares o submaxilares. Por varias razones que ahora vamos a ir nosotros describiendo, ¿no? Hay razones mecánicas, hay razones de constituciones, digamos, la composición de la saliva, de la posición, por ejemplo, de la glándula y del ducto, ¿no? O sea, hay varias razones, pero cuando nosotros observamos estos cálculos salivales, los cálculos salivales usualmente se presentan en glándulas submaxilares. Ahí es donde nosotros podemos observar así las turbulaciones, pero que a la palpación es sumamente dura, es duro. ¿Por qué? Porque es una estructura calcífica. Ahora es importante que nosotros recordemos siempre, ¿no? Fundamental, de que las calcificaciones se van a generar porque va a haber, pues, como les decía, depósitos, precipitación de sustancias inorgánicas, ¿no es cierto?, sobre una base orgánica. O sea, ¿qué quiere decir esto? De repente puede haber restos celulares, de repente puede haber proteínas, de repente puede haber carbohidratos, y sobre eso
se va a empezar a precipitar. Siempre tiene que haber una masa cálida. Ahí se inicia. Eso es fundamental en la formación. Por ejemplo, en conductos de guardia, generalmente cuando hay infecciones, por ejemplo, a nivel de la cavidad bucal, cuando hay pus, por ejemplo, en el conducto, cuando hay células muertas en el ducto, cuando hay resto de alimentos que pueden estar en el ducto, orgánicos, ahí es donde se va a formar o se va a iniciar la precipitación. Ahora, lo más importante es de que los cálculos o estos cianolitos usualmente van a ustedes observar en adultos. Es raro, no imposible, pero es raro, poco frecuente ver en jóvenes o en niños, mucho más raro. Usualmente en adultos. Entonces, ¿por qué se dice que la edad? Porque, bueno, con la edad hay mayor, digamos, cantidad de formación de sustancias orgánicas, porque células muertas, infecciones frecuentes, de repente una mayor flora microbiana a nivel de la cavidad bucal, etcétera, ¿no? Que hace de que exactamente en los varones exista mayor predisposición que en la formación de varón. Otra cosa importante, como les decía, la presentación más común de estos cálculos va a ser en glándula submaxilar. El 80% de cianolitos se presenta en conducto de guardia, asociado a glándula submaxilar. Y otra cosa importante es de que no afecta la secreción salivar, o sea, no hay una alteración en la síntesis de saliva. Como les había dicho, ya, los acidos siguen produciendo saliva. La alteración está en la conducción. Porque nosotros vemos la serotonía, ¿cómo lo hemos definido? Como la falta de secreción. Acá no, acá la secreción se mantiene. Los ácidos siguen funcionando. Lo que no funciona es la conducción. Entonces, esas son cosas importantes que nosotros tenemos que observar. Eso no quiere decir que, por ejemplo, en un niño, de repente, de forma muy rara, por ahí podamos observar. Por X razón, generalmente el niño, por ejemplo, está asociado a infecciones en glándulas salivales. ¿A qué tipo de infecciones? Sobre todo infecciones bacterianas, cianodenitis bacterianas. Y ahora vamos a ver qué hay que diferenciar de las cianodenitis virales. Una cosa es la cianodenitis bacteriana. La cianodenitis bacteriana ¿qué provoca? Pus. Entonces, esa pus que se forma en el ducto es un lugar orgánico donde puede haber precipitación. Generalmente eso puede generar los cianolitos en los ductos. Ahora, ¿dónde están localizados? ¿Dónde se localizan? ¿En qué zona? ¿En qué parte? Estructuralmente. Hemos dicho de que la frecuencia es mucho mayor en glándulas submaxilares. Pero estos cálculos pueden estar localizados en los ductos principales de secreción. Por ejemplo, si es parodia del intestino, si es de sublinguales, en el conducto de Tibis, de Bartolini, o de Guardia. Eso se llama intral o intral. En el conducto es eso. Pero también puede estar dentro de la misma glándula. Pero en el ducto hay ductos intraglandulares. Los conductos, por ejemplo, interlobulares, o los conductos intralobulares, conducto intercalar, conducto estriado. Dentro de la misma glándula. Entonces, estas estructuras clasificadas dentro de la misma glándula, vamos a ver que van a presentar una mayor sintomatología y van a ser un poco más complicadas, inclusive su abordaje. Se dice, por ejemplo, claro, el tamaño de los cianolitos varía. Puede ser pequeño, la forma varía. Puede ser como un mismo hacia alargado o puede ser también esférico, circular. Se dice, por ejemplo, si es que es pequeño, esférico, hasta se puede hacer un abordaje para retirarlo manualmente. ¿Por qué? Porque el conducto va de menor diámetro a mayor diámetro, entonces manualmente
de gran tamaño generalmente se retira quirúrgicamente. Pero será mucho más difícil ingresar a la misma glándula que al conducto. Entonces, los que se presentan, dentro de la misma glándula, el conducto va a ser todo. Cuando está en el conducto excretor es mucho más fácil sobornar. Cuando está dentro de la glándula es mucho más difícil. Y tiene mayor síntoma. ¿Cuál es la sintomatología más común? Es el cólico salival. Ustedes saben que hay un tipo de dolor, el dolor tipo cólico. Hay cólicos abdominales, cólicos menstruales, seguramente algunas ramas han experimentado, ¿no? Los cólicos biliares, el dolor cólico es un dolor característico, muy intenso. Y vamos a ver que los cianocialibiasis también hay dolores tipo cólico, que es la sintomatología principal. Si está en el ducto o en cualquier localización, se supone de que al momento de haber secreción salival es donde va a haber mayor sintomatología. Por eso que los pacientes con cianocialibiasis no desean comer ni menos utilizar el comida. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa, recuerda que ustedes saben la secreción prebranquial y durante también la masticación hay una mayor secreción de saliva. Entonces, ¿qué hace esta mayor secreción de saliva? Como digamos que se estanca, no permite la salida, por presión trata de empujar. Y eso genera un dolor que dura, lógicamente, el momento en que se alimenta el paciente o piensa en alimentarse. Esa es la característica clínica principal del dolor durante la masticación, durante la presencia de alimentos escandalosos. Ahora es importante mencionar que aparte del dolor, de ese cólico salival, ¿cierto? Pues los cianolitos en algunos casos podrían ser bilaterales. O sea, ¿qué pasa? Que afecten a ambas glándulas salivales. Pero eso no es lo común. No es lo común. Y no solamente para cianolitos, para cualquier enfermedad reactiva en glándulas salivales, lo frecuente no es que sea bilateral. Lo frecuente es unilateral. Una sola cosa. Y otra de las características clínicas es que, claro, ¿no? Si hay un taponamiento del conducto y hay un estancamiento de la saliva, esa saliva es susceptible a formar un caldo de cultivo. ¿Para qué? Para la organización de todas esas bacterias que están en el estado. Entonces, la cianolibiasis trae como consecuencia muchas veces infecciones. O sea, cianolibiasis infecciosa. Los pacientes con cálculo salival pueden terminar con infección. Hay una alta frecuencia. Por eso es importante el manejo de la terapia, retirar el cálculo salival. ¿Para qué? Para permitir que exista un flujo, una salida. Seguimos en cianolito. Si la saliva se queda estancada, esa saliva va a generar una infección, va a generar una colonización. Se comporta como un cálculo. Y recuerden ustedes que las bacterias, a nivel de la calidad bucal, son de todo tipo. Y estas pueden ingresar y colonizar en la garganta. Ahora, en cuanto a la característica histológica, claro, si nosotros hacemos una preparación histológica, vamos a ver de que el cálculo es una estructura calcificada, mineralizada, ¿cierto? Esta es una preparación con ACI y por la técnica de descalcificación. Entonces, esta estructura, ¿cierto?, física, dentro del ducto va a provocar pues, una metaplasia, ¿no? Una reacción a nivel del epitelio. Recuerden ustedes que el conducto de secreción de las glándulas, o los conductos de secreción, o los ductos tienen diferente tipo de epitelio. Si un cálculo está en el conducto intercalar que es cúbico simple, ese epitelio cúbico simple va a variar, va a cambiar.
se va a hacer, digamos, estratificada, más resistente, de repente hasta queratinizada. Se va a ver esa metaplasia. ¿Recuerdan ustedes? Cuando hablamos de patología general, las adaptaciones celulares, cuando hay estímulos de baja intensidad pero persistentes, las células cambian de forma, cambian de tamaño. ¿Para qué? Para adaptarse, para resistir, ¿no es cierto? Ese factor que está provocando. Entonces, nosotros observamos aquí, miren, una metaplasia del epitelio. De un tipo de epitelio menos resistente a un tipo de epitelio más resistente. Y además, ustedes pueden observar qué cosa. Miren, infiltrado e inflamatorio. ¿Qué tipo de infiltrado e inflamatorio? Mixto. Mononucleares y podría haber también nitrógeno. Recuerden que ustedes que hemos dicho que esto genera como consecuencia una posible infección. Entonces aquí puede haber nitrógeno como también mono. La persistencia en el tiempo de este cianurito, la persistencia en el tiempo, es decir, cuanto más tiempo usted, entonces va a provocar más estancamiento. Y va a haber una presión negativa hacia la glándula, hacia los ácidos. La saliva va a comenzar a presionar. Entonces, esa presión mecánica a los ácidos, cuando hay mayor tiempo de permanencia en los ganglios, va a generar atrofia acinar y atrofia. No es una característica, sino que con el tiempo va a ir atrofiando. Y por lo tanto, claro, como una consecuencia de una retroalimentación negativa, a medida que se vaya acumulando más saliva, va a haber más atrofia, se va a ir reduciéndose la cantidad de saliva. Eso es lo que provoca también. Y eso es lo que podemos nosotros observar. Y claro, miren aquí, observan tanto en el estroma, dentro de la glándula, hay un infiltrado como también en el ducto, ¿no? Infiltrados leucocitos. Una reacción inflamatoria. Como decía, mixta. Puede haber nitrófilos, linfocitos, monocitos, macrófagos, células plasmáticas. Entonces, son las características de la ciano. Bueno, y los glucoseles, que son también tema de exposición, y que el día de ayer, y quiero felicitarlos porque ya estas últimas exposiciones lo están haciendo de una manera bastante, de verdad, interesantísima. Todos los grupos de exposición. Y hoy día también con dos grupos vamos a hacer la exposición, y seguramente hay algunos datos que de repente les va a servir, no sé. Cuando hablamos nosotros de mucoceles es una, etimológicamente, es una calidad de internet. Pero los mucoceles son lesiones que corresponden a glándulas salivales, fundamentalmente menores. Fundamentalmente menores. También puede haber glándulas mayores, ese es un mucocele de gran tamaño, la rándula, que se presenta en glándulas salivales sublinguales, que son glándulas salivales. ¿Por qué? Porque las glándulas sublinguales tienen secreción mucosa. Y cuando hablamos nosotros de mucocele, hablamos de una cavidad donde hay saliva mucosa. Entonces, como les decía, está más asociado a glándulas salivales menores y, como vamos a ver, mucho más a glándulas labiales. Y sobre todo el labio inferior. Ustedes van a observar aquí, y a una edad. Ustedes van a ver en niños, adolescentes, jóvenes. Y uno dice, ¿por qué? Porque los mucoceles por extravasación, que son de origen traumático por trauma, esos son los más comunes. El 80% de mucoceles son de origen traumático. Y uno dice, pero y el otro 20% es de otro origen. Y eso afecta más a adultos. Pero es una mínima. Pero uno dice, ¿pero por qué? ¿El trauma es exclusivo para niños, adultos y jóvenes? Sí. Exclusivo tampoco, sino porque ellos están más expuestos a los traumáticos de esta zona. Golpes, practican deportes de contacto, se caen una pelota,
extravasación puede ser traumático en niños, adolescentes y jóvenes. Entonces vamos a ver nosotros que estos mucoceles se pueden formar en cualquier ducto, en cualquier glándula salival, cualquier que esté sometida a factor traumático, lo que es más común. Entonces, en cavidad bucal nosotros tenemos glándulas, ¿no?, a nivel del labio, glándulas palatinas, igual las del flum, blanding y modelo. Miren, se ha visto después del labio bastante negro en la parte, digamos, ventral de la punta de la lengua, parte de la punta de la lengua. En niños, sobre todo, los mucoceles asociados a glándulas del flum y blanding. ¿Por qué? Porque se encuentran ahí, ¿no? Su conducto de secreción está hacia la parte ventral de la punta de la lengua. Entonces, te van a ver ahí con bastante frecuencia. ¿Por qué? Porque los niñitos, hasta en lactantes, pero sobre todo en niños menores de 5 años, 6 años, se paran mordiendo la punta de la lengua. Y ahí se generan estos mucoceles. Pero lo más común es lo dental. Es en serio. Lo más común es lo dental. ¿Por qué? Porque el daño inferior está expuesto a factor traumático en varios grupos. Esa es la razón. Ahora, cuando hablamos nosotros de mucoceles, los mucoceles pueden ser de dos tipos, como les había dicho. Hay mucoceles por extravasación, aquellos en los que el factor causal es la ruptura bucal por factor traumático, se rompe el ducto y las salivas comienzan a almacenarse en el tejido conectivo. Y la otra es por oclusión ductal, un cálculo salival, ocluye o litera el ducto y la saliva pues, se va a acumular dentro del ducto y la va como inflar como un globo. Y aquí se mantiene el epitelio. Aquí no hay epitelio, aquí esta estructura va a estar rodeada de una cápsula fibrosa. Aquí hay un epitelio. A esto se le denomina también por eso quistes de retención del cadero. Quistes de retención, es decir, quistes de retención. Y a este semiquiste. Porque por definición ustedes saben de que los quistes de cadero deben tener epitelio. Y los pseudoquistes tienen epitelio. Bien, entonces ustedes pueden notar aquí que hay diferencia. Esta es más frecuente, se dice 80% de los mucoceles es de tipo retención. Perdón, extravasación. Y 20% de tipo más en adultos y esto en niños, jóvenes y adolescentes. ¿Y cuál es la causa? Bueno, la causa traumática, como les decía, trauma. El contacto traumático producido en esa zona generalmente por los deportes y los accidentes deportivos de 80%. En los adultos, por retención por formación de cálculos. Repito, tampoco podemos decir que en los niños, adolescentes o jóvenes no se forma cálculo. Sí, también se forma cálculo, pero es poco. No estamos nosotros excluyendo totalmente. ¿Dónde están localizados usualmente los mucoceles? En el labio inferior. El labio inferior. Ustedes van a observar y luego sigue la lengua. Ahora, desde el punto de vista de la localización, digamos, en las estructuras histológicas, pues hay mucoceles superficiales, tipo gota de rocío, se llama así. Ustedes saben lo que es la gota de rocío, ¿no? Cuando cae la lluvia, unos minutos sobre las hojas de las plantas, una gotita de agua y se la gota de rocío. Así se asemeja. Pero estas superficiales tipo gota de rocío están asociadas a líquido plano. Y no lo vamos a observar frecuentemente. ¿Por qué? Como es una ampolla tensa o una vesícula tensa en la superficie, entonces con el movimiento de los labios de la mucosa se rompe fácilmente. Se forma y se rompe. Entonces es difícil observar en el paciente perfectamente claro. Pero esas son las de tipo gota de rocío superficiales
apariencia de grano de uva, inclusive, ¿no? Se observa ahí, inclusive es palpable. En cambio, las profundas se encuentran ya en la zona submucosa y tienen una coloración semejante a la mucosa. Son más profundas. Esas son las posiciones, o mejor dicho, las localizaciones de acuerdo a la estructura. La localización anatómica, hemos dicho, usualmente o más frecuente es en el labio inferior. Ahora, desde el punto de vista clínico, tenemos que mencionar que estas lesiones son lesiones tumorales. El labio inferior generalmente asociado a algún factor traumático, fundamentalmente son, ya sea de color, digamos, semejante al grano de uva, si son en mucosa, si son profundas, semejante a la mucosa. A la palpación son blandas, pero fluctuantes. Quiero que ustedes recuerden siempre de que cualquier lesión tipo vejiga que contenga líquido, cualquier tipo de líquido, siempre es fluctuante. ¿Saben lo que es fluctuación? Fluctuación es lo siguiente. Yo me acuerdo hace poco. ¿Cómo nos enseñó el profesor que con entender la fluctuación? Nos hizo llevar una bolsa de plástico con agua. Entonces, puso en él y retiró. ¿Qué han visto? Eso hace las lesiones tipo de vida que tienen. ¿Por qué? Porque la palpación hay muchas lesiones grandes. Por ejemplo, puede ser un edema no fluctúa. Puede ser una proliferación no fluctúa. Puede ser grande, no fluctúa. Solo fluctúa desde que tiene contenido. Bien, y desde el punto de vista histológico, pues el mucocele, sobre todo el mucocele, por extravasación, es una lesión que podemos observar. Miren, aquí está, esta es la cápsula fibrosa, la zona de acá. Si ustedes proyectan la imagen, seguramente es una zona así. Entonces la cápsula. Y esto que está dentro es la cianomucina, o sea, la saliva mucosa está. Y estas células son macrófagos que han fagocitado o están fagocitando la mucina y se llaman macrófagos esquimosos. ¿Por qué? Porque miren, su citoplasma parece que estaría formando su mucina. Y miren aquí, qué cosa que ven aquí en esta zona ven la glándula celular. Es importante en las terapias que son quirúrgicas, hay que extirpar. El abordaje de este tipo de lesiones es extirpar, no solamente extirpar la patología, sino tiene que también comprender la glándula. ¿Por qué? Porque si nosotros no retiramos la glándula, eso recibe. Por eso es importante cuando nosotros analizamos las glándulas, cuando se retiran muestras, hay que encontrar la glándula. Si no encontramos la glándula, tenemos que avisar al cirujano. ¿Para qué? Para que nuevamente y la característica aquí en los racimos es, miren, dilatación de los ductos y muestras de atrofia sinal. Por las razones mismas que les he mencionado en el caso de la cianolitiasis. Hay una presión y eso constituye como una atrofia sinal. Y el infiltrado, en este caso, leucocitado, tanto en la cápsula como en la glándula. ¿Qué tipo de infiltrado leucocitario es? Tanto neutrófilo como mono. Bien. Bien, otra de las lesiones, digamos, del término o de nomenclatura común son las cianoadenitis. La cianoadenitis usualmente se conoce a todas las lesiones inflamatorias de la sangre. Cianoadenitis significa inflamación de
del ángulo canal. Entonces, las cianoadenitis, generalmente las cianoadenitis están provocadas por dos factores infecciosos. Dos factores. Puede ser de naturaleza viral o de naturaleza bacteriana. Quiero mencionarles que las más frecuentes, las más comunes, son las de naturaleza viral. Estas son poco frecuentes, las de naturaleza bacteriana. Y una de las características clínicas para saber, si es viral o bacteriana, es esto que ustedes están haciendo. Todas las cianoadenitis bacterianas son subactivas. Las virales no. Otra característica en general de todas las lesiones que ya mencionamos anteriormente es de que no siempre, no necesariamente son bilaterales. No necesariamente son bilaterales. Por ejemplo, acá, el nivel de causa, y seguramente la otra también se va a manejar, pero aparece bilateral. Y aquí también. Bilateral, claro, luego se puede diferenciar, ¿cierto? Pero no necesariamente son. Entonces, la diferencia básica fundamentalmente cómo está secretando esa sustancia bacteriana es pus. O sea, quiere decir que en la estructura glandular hay una necrosis líquida. Entonces, aquí hay bacterias. Entonces, ya uno puede estar imaginando que es la terapia, ¿no? Y si se presenta esto, la terapia es sintomatológica. Hay que manejar la inflamación, el dolor, las fiebres. Aquí, claro, hay que manejar todo eso, pero necesariamente dar algo. Si no supura, desde el punto de vista clínico. Ahora, en cuanto a las paperas, comúnmente las paperas, o llamadas también parotiditis viral, están estas generadas por un tipo de virus llamado paramisovirus. Las parotiditis virales están clasificadas como inflamaciones agudas. Son cuadros inflamatorios agudos, bastante dolorosos. Claro, no solamente provocan dolor glandular, sino que hay una sintomatología sistémica bastante interesante, porque hay malestar general, hay fiebre, dolor de cabeza. Y cuando uno palpa la glándula, es una estructura tensa, a diferencia de la cianoadenitis bacteriana. La cianoadenitis bacteriana es un poquito más fácil, y la viral es mucho más tensa. Y usualmente esta parotiditis viral se va a manifestar después de más o menos 21 días de la precontagio. Por eso es de que, por ejemplo, generalmente esto se va a dar pues, en el niño, la primera infección, entre los 6 meses a 5 o 6 años más o menos. Entonces, la conducta a seguir, por ejemplo, porque muchos padres se van a desesperar. A veces ven a un niñito que está con papera y dice, que lo llevamos a hacer a porque son 21 días de ocupación. 21 días de periodo de ocupación. O sea, después de los 21 días va a haber todas esas situaciones. Entonces, lo que hay que orientar es a los padres que hay cosas. Muy bien. Si ha sido un compañerito que tuvo parotiditis y ha estado bien en clase, puedo decirlo. Es probable de que también tenga lo mismo. ¿Cuál es la conducta a seguir? Tratamiento sintomático. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones bastante graves de la parotiditis viral es la otitis en varones, también en mujeres, la otitis. Pero más en varones la otitis que puede conllevar a esterilidad. Puede conllevar a esterilidad. O sea, afecta a las células espermatozoides, sobre todo en ese periodo de edad. Estamos hablando de 6 meses a 6 años. Entonces hay que
presenta la primera infección, prácticamente ya no va a presentar la sintomatología. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros adquirimos la inmunidad de por vida después de la primera infección. Muy bien, esas son las características de la hepatitis viral. Entonces, el abordaje también es sintomatológico. Claro, si tiene dolores, malestar general, ¿no? De repente reposo, bastante líquido, ¿no? Hay que controlar lógicamente la temperatura, los antidiuréticos, etc. Y evitar el contacto de ese niño con otro. Ese es el abordaje. Y eso hay que recomendar a los padres de familia, sobre todo, porque ellos se desesperan. En cuanto a la parotiditis supurativa o parotiditis bacteriana, ¿no? El abordaje va a ser un poquito diferente. Y además, ¿por qué? Porque sí, esto generalmente ustedes lo vamos a observar en pacientes que tienen serologías avanzadas. Por ejemplo, muchos pacientes con síndrome de Sjögren, vamos a ver, donde una de las características es la disminución de la secreción salival. Toda esta disminución de la secreción salival puede provocar una infección. Puede ser, digamos, puede dar un inicio a una infección, porque la cavidad bucal es algo que está en el organismo. Y generalmente, ¿qué les provoca? Estafilococos aureus. Y el estafilococos aureus, recuerden que también provoca la estafilococos. O sea, el estafilococos aureus es una bacteria biógena con excelencia. Entonces, ya ustedes estarán más o menos imaginándose cuál va a ser el abordaje. Claro, va a provocar fiebre, malestar general, supuración, porque es necrosis olfativa, ¿no? Dolor, es una supuración bastante dolorosa, ¿verdad? Pero blanda, no es tensa, pero es blanda. ¿Y qué cosa va a supurar por el conducto? Que realmente se afecta parotia, por ejemplo, ¿no? Parotia biliar, pus. Y la antibiótico, pasa. En el caso de la parotiditis viral, eso en un lapso de 15 días, no más de 20 días, desaparece. En cambio, acá no va a desaparecer mientras no exista un tratamiento de para eliminar. Muy bien, entonces esa es digamos, la diferencia, esas son las diferencias entre una parotiditis o una cianobacteritis. ¿Y por qué hemos hablado de parotiditis viral y bacteriana? Porque son, digamos, las lesiones inflamatorias más comunes en estos lados. Claro que el abordaje también va a ser similar si es que afecta a los virus axilares. Otra de las enfermedades reactivas es el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren más bien es una lesión que está provocada por un cuadro de reacción autoinmune. Es digamos, una lesión en la que hay una alteración de la tolerancia inmunológica. Es decir, que en los pacientes con síndrome de Sjögren, ¿cierto? Estructuras glandulares de las glándulas no solamente salivales, sino de glándulas lacrimales, de glándulas a nivel de piel, de glándulas a nivel, por ejemplo, de genitales, no son reconocidas como propias. Entonces generan una reacción de autoinmunidad. Se generan autoanticuerpos para eso. Hay dos tipos de síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren primario, que afecta exclusivamente glándulas de secreción externa, fundamentalmente glándulas salivales y glándulas lacrimales. No solamente eso, sino también otras glándulas. Sobre todo en mujeres, por ejemplo, genitales. ¿No? Y que provoca también sintomatología característica. Si en boca, por ejemplo, la disminución de secreción salival da como consecuencia un riesgo alto de infecciones, caries, gingivitis, periodontitis. Igual en los ojos, ¿no? Conjuntivitis, por bacterias, etc. En mujeres de igual manera en los genitales general la tendencia de vaginitis, infecciones, por falta de lubricación, por falta de
un medicamento. Porque ustedes saben muy bien que dentro de las características que tiene la cavidad bucal de mantener la boca húmeda, es parte de la homeostasis de la cavidad bucal, que esté húmeda, que tenga una cierta humidificación. Si eso disminuye, se rompe la homeostasis, ¿no es cierto? Y los microorganismos anfibíos se convierten en no patógenos y patógenos, y generan igual los correctos. Entonces, si bien es cierto, se describe con mayor énfasis, sobre todo para nosotros, el paciente con síndrome de Sjögren, disminución de la secreción salival, pero no olvidarnos que no solamente disminución de la secreción salival, sino también la primaria y de otras glándulas. En el caso del síndrome de Sjögren primario. En el secundario hay todo eso, pero asociado a otras enfermedades sistémicas, también de origen vital o inmune. O sea, puede presentar boca seca o seco, más lupus, artritis, esclerodermia, etc. Es el síndrome de Sjögren. Pero cuando hablamos nosotros de la causa, como les decía, la causa es la reacción de tipo autoinmune. La autoinmunidad. Y la autoinmunidad es una falla en la tolerancia inmunológica. Ya no podemos patología general, entonces la tolerancia inmunológica es el reconocimiento de lo propio. O sea, nuestro sistema inmunitario tiene que reconocer a lo que es nuestro como nuestro. Pero ¿qué falla en la reacción autoinmune? Falla esa. O sea, el sistema inmunológico no puede reconocer ciertas estructuras. Y hemos descrito varias enfermedades. Por ejemplo, hemos hablado del péptido medular. Es una reacción autoinmune. La miastenia gravis, etc. Y en este caso el síndrome de Sjögren, donde estructuras glandulares, ¿no es cierto?, vacilos, células vacinales, o células vacinales, o sea, parénquima glandular, es desconocido por el sistema inmune. Hay una reacción autoinmune y una invasión de linfocitos a la glándula cerebral. Y el parénquima va a ser reemplazado por linfocitos. La va a desplazar. Esa es la característica de la autoinmunidad. Y cuando hablamos nosotros de la localización de la, digamos, del síndrome de Sjögren, si bien es cierto que es una enfermedad que afecta a glándulas celulares, glándulas animales, se considera como una enfermedad sistémica. El síndrome de Sjögren es una enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque afecta a varios órganos, varios tejidos, sobre todo estructuras glandulares, exocrinas. No solamente a nivel de boca, como les decía, piel, genitales, páncreas, pulmón, animales. O sea, afecta también a estas glándulas unicelulares, que son las células calicinosas. Hay una menor sensación de moco en la zona del epitelio respiratorio. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, cuál es la función del epitelio respiratorio? Una de las funciones es humidificar el aire. Entonces, si están afectadas la selección de estas glándulas unicelulares que son las células calicinosas, hay menos selección, no hay humidificación. Con las consecuencias que hay de todo. Y como les había mencionado anteriormente, hay, digamos, dos tipos. La primaria, llamada también síndrome de Zika, y la secundaria. La primaria está asociada básicamente a glándulas exocrinas. Y generalmente la sintomatología más común es en boca y en ojos. Pero no se olviden también de otras glándulas exocrinas. Y la secundaria, que hay todo eso asociado a enfermedades autoinmunes, como
En cuanto a las características clínicas, claro, las características clínicas van a depender justamente de la ausencia, ¿no? A ver, sequedad de la boca, dificultad para tragar, disminución de la capacidad o alteración de la sensibilidad gustativa, porque recuerden ustedes, hemos dicho que la saliva interviene también en la degustación. Va a haber disartria, o sea, dificultad para articular las palabras. Porque a modo que uno va hablando, a mayor tiempo se va produciendo una serotonía fisiológica y mucho más de este tipo. Y desde el punto de vista clínico, vamos a ver, esta es le denominan también la lengua de Sjögren. Claro, que no se presenta solamente ahí, pero se denominan así, lengua de Sjögren. Ustedes ven una lengua brillosa, de papilar, tendiente a la infección, a la colositis, y podemos notar nosotros también el estado de salud, los riesgos, la exposición a enfermedades no solamente letales, sino también enfermedades incurables y periódicas. Saliva, porque además, recuerden ustedes que la saliva, ¿no? Aparte de lo que hemos mencionado al inicio, ¿verdad? Tiene también una acción mecánica de limpieza, ¿se acuerdan? La autolisis. Cuanto más saliva exista, va a haber mejor autolisis, una limpieza natural de la saliva. Pues esto es lo que vamos a observar. Una mucosa brillosa, no solamente la lengua, sino toda la mucosa. Predisposición a las enfermedades oportunistas. Pacientes con xerostomía tienen seguramente candidiasis y otras enfermedades. Y no solamente aquí, por ejemplo, de los ojos, vamos a ver cómo vivir. En mujeres, seguramente tenemos otras infecciones. Son características que nosotros tenemos que hacer. Son, digamos, consecuencias de la falta o de la disminución de saliva. Bien, y desde el punto de vista histológico, hay una sustitución de tejido glandular por linfocitos. Puede ser linfocitos B o linfocitos C. Una sustitución. Pero esta sustitución es gradual. Tenemos nosotros aquí una glándula salival menor, aquí están los globulillos, ¿verdad? Los tabillos, y vienen aquí, se va observando en esta zona, más o menos en esta zona, luego en esta zona, y así pequeños puntos, ¿no? Basófilos, que son acúmulos de linfocitos. Estos acúmulos poco a poco van extendiéndose y van provocando atrofia acinal y atrofia ductal. Aquí sí, los linfocitos van reemplazando a los ascites. Y van reemplazando a los ascites la capacidad de síntesis. La xerostomía es la disminución de saliva por falta de secreción de saliva. Entonces, llega un momento como este gradual que puede haber un estado inicial, un estado moderado y un estado avanzado del ciclo de Sjögren. Y eso va a traer como consecuencia también estados de repente leves, moderados y severos de xerostomía. Y eso va a tener una relación con el abordaje, cómo abordar. Si acá todavía hay algunas preguntas, algunos vecinos, bueno, se puede estimular. Entonces, el tratamiento a través de estimuladores, de repente, no sé, gomas de mascar, sin azúcar, sin alcohol, de repente fármacos, como la quimioterapia, para poder estimular las cosas. Pero si está en un grado avanzado donde en vez de ácidos todo es linfocitos, entonces la terapia es terapia de reemplazo, saliva artificial. Pero la mejor terapia para boca seca, ¿cuál es? Agua. Mantener, decirle al paciente que mantenga el mayor tiempo posible el agua. Entonces el paciente con síndrome de Sjögren, la copa siempre está en es más, dentro de la neuroterapia
genitales hay lógicamente el lubricante, porque se tiene que mantener esa cosa. ¿Por qué les he dicho al inicio? Porque la saliva, los líquidos, los fluidos de las cavidades generan o ayudan a la respuesta inmunológica. Eso les decía. O sea, ¿se acuerdan cuando hablamos al inicio de que la saliva a nivel de la respuesta muscular activa muchas funciones? Y no solamente una cosa, es importante que se tenga junto. Claro, ustedes dirán, pero si un paciente por síndrome de Sjögren, por ejemplo, no sabe sustituto, ya no es saliva, ya no es, pero como quien dice, pues se tiene que mantener la misma junta, por lo menos, ¿por qué? Porque quienes activan, ¿no?, para que exista respuesta inmunológica en los elementos celulares son los componentes de la saliva. Es cierto que una saliva, por más artificial, no va a ser como se llama. Pero sí, por lo menos, la calidad. Por lo menos le haremos una función verdadera. ¿Dependiente de qué? De que la creatina siempre tiene que estar identificada. Entonces, así se observa el síndrome de Sjögren de una visión histórica. Y usualmente para diagnosticar síndrome de Sjögren, los reumatólogos ordenan, por ejemplo, biopsias de glándulas centrales. Claro, existen otros elementos para poder diagnosticar el síndrome de Sjögren, no solamente características clínicas, algunos exámenes sistémicos, determinación de algunos, digamos, presencia de algunos anticuerpos, etc. Pero para efectos, por ejemplo, de la observación microscópica, no miramos que el acúmulo en cierta zona de linfocitos es lo que marca la presencia de síndrome de Sjögren. Y si nosotros, digamos, clasificamos a las enfermedades en agudas y crónicas, el síndrome de Sjögren es un crónico. No solamente por el tiempo, porque esto no se da por 3 días, largo tiempo, sino también por la presencia de elementos no básicamente. Bien, no sé si hacía alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Porque vamos a hacer una... ¿alguien tiene Wi-Fi? Ya, sí.